les voy a platicar un poquito de este problema. Primero les voy a platicar del problema y luego les voy a decir un poquito más ya, aunque va a ser a través del paso, pues que este problema fue planteado por una empresa. Ahorita van a ver qué empresa es y fue parte de un concurso que hubo a lo largo desde febrero hasta septiembre y concluyó en octubre en un congreso y donde yo no resulté ganador, ni siquiera finalista, pero digamos, pues esta experiencia pues fue un poco, mucho aprendizaje de ver qué es lo que se busca, cómo resolverlo, y etcétera. Y pues en fin, aprendemos para a lo mejor siguientes eh, desafíos o oportunidades, pues para tener un mejor desempeño. Entonces, en este trabajo participé junto con tres alumnos del ITAM, que son los que ven ahí, Josué, Carlos y Pilar, y pues voy hacia adelante y entonces aquí como lo ven, esto es un problema que se da en los almacenes de Mercado Libre y está escrito a propósito con V porque pues es portugués, ¿no? Entonces tiene que ver con Mercado Libre de Brasil y en este problema yo lo que tengo son unas cosas que les llaman waves, en otros lugares les llaman batch, les llaman lotes, tienen distintas nomenclaturas, pero en el contexto de Mercado Libre les llaman waves y esta wave es un conjunto de órdenes, ¿no? Que se recolectan juntas. Entonces, ¿por qué se recolectan juntas? Porque uno quiere hacer menos recorridos para surtir lo más que se pueda, ¿no? Entonces, lo común que se da, pues aquí les pongo un dibujito, hay otros parámetros que ahí ahorita les comento qué significan, pero lo quiero que vean el dibujo. En este dibujo yo tengo digamos, la parte que recolecta, que se le conoce como picker, que es la persona o el vehículo que recorre los pasillos y colecta los artículos que están en las órdenes, ¿no? O sea, porque una orden está hecha de muchos artículos y el picker tiene que recoger esos artículos de los distintos pasillos. Ahora, pues, ¿qué es lo que se busca en este caso? Pues llevar lo más posible, respetando el tamaño del vehículo donde estoy recolectando los artículos, llevar lo más posible y hacerlo pasando por la menor cantidad de pasillos. Ahora, en los problemas clásicos de inventarios, lo que se dice es que hay que tener ordenados los pasillos con saber qué artículo hay en qué pasillos y tener ubicado un tipo de artículo en ciertos pasillos y en cierta parte del pasillo. Pero en estos mega almacenes no funciona así. En estos mega almacenes básicamente los pasillos pueden tener distintos artículos e incluso dos pasillos podrían tener el mismo artículo. Eso puede pasar porque se están actualizando constantemente. Es decir, constantemente están llegando proveedores y están dejando artículos en pasillos donde hay disponibilidad y lo único que se registra es, pues, dónde está. O sea, que sabes que en ese pasillo está, ¿no? Y ya cuando el picker, pues sabe que en qué pasillos están algunos artículos. Entonces, esto, si uno los ordena, pues gasta más tiempo en ordenarlos, en ponerlos en su lugar y además en recolectarlos. De tal manera que es mejor que simplemente ponerlos, avisar dónde los dejé y recolectarlos en el pasillo en el que están. Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo, pues aquí hay tres órdenes y hay cuatro pasillos. Entonces, aquí uno diría, pues llévate las tres órdenes. Por ejemplo, aquí abajo hay dos parámetros que son el límite, digamos que lo mínimo que tengo que llevar para que valga la pena hacer el recorrido y lo más que puedo llevar porque pues es la capacidad de mi carrito. Entonces, en este sentido, si yo entre las tres órdenes tengo 3 y 5, 8 y 2, 10. Entre las tres órdenes son 10 artículos. Entonces,
podría llevarme las tres órdenes, porque mi capacidad es de 10. Entonces, 10 entre 3 pues me da 3.33, ¿no? Así es como que un coeficiente de cuántos artículos puedo llevarme por pasillo, pero fíjense bien, si yo llevo, por ejemplo, la orden 1 y la orden 2, ¿no? Entonces solamente recolecto 8, perdón, la orden 1 y la orden 3, recolecto, serían 2 y 3, recolecto 5. 2, 2 y 3, ¿no? Recolecto 5, que son los mínimos que puedo llevar, y dos pasillos, entonces, eso me da otro valor, ¿no? Entonces, hay que saber elegir cuáles órdenes quiero visitar, o si recolecto la orden 1 y la 2, por ejemplo, ahí serían igual dos pasillos, pero tengo 8. Los 8 entre 2, pues me da 4, lo cual sería mejor que incluso llevarme las tres órdenes. Entonces me conviene más a veces dejar una orden porque el tomar una orden adicional me puede hacer visitar más pasillos. ¿Sí? Entonces, este coeficiente es el que me interesa. Entonces, tengo que elegir con cuidado qué órdenes y qué pasillos visito para surtir esas órdenes, ¿no? Entonces, eh, aquí lo primero que planteamos fue un modelo exacto de programación lineal entera mixta. Entonces, en este modelo yo lo que tengo es lo siguiente, tengo pues mi conjunto de órdenes, tengo los artículos, tengo los pasillos, tengo también este conjunto que son los artículos que tiene cada orden. Tengo también estos pasillos con al menos una unidad del artículo J. Este me dice que pasillos tienen al menos una unidad del artículo J. Este parámetro es cuántas unidades del artículo J están en la orden I, y estas cuántas unidades del artículo J están en el pasillo K. Aquí los límites inferiores y los límites superiores de la web, es decir, la capacidad del carrito. Y pues como les había dicho, tengo que tomar dos decisiones. Una que es cuántas órdenes puedo llevar, y la otra es pues qué pasillos debo visitar para surtir esas órdenes. ¿Sí? Entonces, el modelo queda muy sencillo, así, pero fíjense bien, aquí queda, pues yo necesito minimizar, al mismo tiempo que minimizo el número de órdenes, maximizo el número de artículos que llevo en la web. Entonces, pues quiero maximizar lo de arriba y minimizar lo de abajo. Lo de abajo no puede ser cero, porque pues al menos debo de visitar un pasillo. Entonces, lo de abajo al menos es 1. Y lo de arriba, pues tan grande como yo puedo. Tengo que respetar los límites inferior y superior. Y aquí, la que ven aquí, es que la oferta, que es la donde tengo las BKJ por YK, es decir, lo que tengo en los pasillos que se van a activar, porque esta Y activa los pasillos, entonces para cada artículo yo activo los pasillos que tienen ese artículo y veo si entre todos los pasillos yo puedo surtir la demanda de todas las órdenes que me piden ese artículo. Obviamente solo voy a elegir las que pueda surtir. Entonces esta última es para cada artículo que yo pueda cubrir la demanda con la oferta que tengo. Nada más. Ahora, el problema es que esta función no es monótona. ¿Qué quiere decir? Que no porque yo baje siempre el número de pasillos, siempre va a subir esto. A veces sube y a veces baja. Pues es una función que no es monótona y además pues es no lineal, ¿no? Entonces, aquí se va a complicar un poquito la cosa, ¿no? Además porque para empezar, pues si era un concurso, tenemos que dar una solución implementable y para empezar, si esto nos dejaban usar Ciplex, pero para empezar, pues este tipo de restricciones, pues no las puedes manejar en Ciplex, ¿no? Bueno, estas funciones objetivas. Entonces, lo primero que hicimos fue pues linealizar el modelo y para eso pues se hace un modelo fraccional donde pues cambiamos la parte de abajo por una variable nueva
Y esta restricción, pues esta t, que es una variable nueva, la podemos poner en la función objetivo así, ¿no? Multiplicando, sabiendo que es lo mismo. Y esta de aquí, pues puedo despejar el denominador, ponerlo como en el numerador del otro lado, y me va a quedar esta restricción que se ve aquí abajo. Entonces ahora, arriba tengo una multiplicación que se marca aquí, que es una multiplicación de una variable continua, que es la t, por una variable binaria, que es la xy. Y del otro lado tengo una variable igual continua, que es la t, y otra variable binaria, que es la yk. Entonces tengo una multiplicación de dos variables. Eso sigue siendo no lineal, pero es una no linealidad bastante manejable. Es decir, porque la variable o solo toma el valor de t o el valor de cero. Entonces, y esta t además, el menor valor que puede tener, pues es que esto valga 1, lo de abajo, ¿no? Y la t valdría 1, o sea, es el valor más grande. Y pues el valor más chiquito que pudiera tener, que no se va a alcanzar, o bueno, no se alcanza el cero como tal, sino que se acerca cada vez más a cero, pues es cuando esto pues es el número total de pasillos, ¿no? La K grande. Entonces, cuando eso pase, pues esto se va a ir acercando a cero, pero podemos decir que la T está entre 0 y 1. Entonces, eso me va a facilitar linealizar estos productos porque los voy a poder poner así. No voy a tener que usar m grandes porque pues el límite superior de la variable es 1. Entonces, no me preocupa cuánto vale por arriba y el límite inferior es 0. Entonces, simplemente entonces es una variable continua, pero que es la multiplicación de una continua por una binaria, pero que puede valer entre 0 y 1. Entonces, pues ahí dejo esto y entonces eso me permite cambiar la función objetivo por esta que ven aquí, ya con las R, que son estos productos, y, y, y también pues las K, ¿no? Las BK y todas las demás restricciones que ya habíamos visto, ¿no? Entonces esto ya me permite disminuir la complejidad, bueno, no disminuir la complejidad, sino que me permite tener ya un problema lineal, que esto ya es implementable, ya lo puedo poner en Gurobi, en Simplex, lo que sea, pero en el concurso necesitábamos usar Simplex. Entonces aquí les pongo las reglas de Mercado Libre, aunque ahorita les hablo un poquito más de esto, pero aquí las reglas era que tenía que programarse en Java, podíamos usar Simplex o solvers libres. La verdad, no exploramos los solvers libres porque estábamos en una competencia y puede que eso impactara, aunque la verdad, pues a lo mejor fue error nuestro no explorarlo y era más sencillo, ¿no? Entonces, la máquina donde se iban a ejecutar, eso se nos daba en las características del concurso, pues era una máquina con procesador i7 y 16 GB de RAM. No se podía usar el GPU y cosas así, o sea, era solo CPU y con esas características. Entonces, nosotros lo que hicimos, y ahorita fue plantear, primero resolver las instancias que se nos dieron con el modelo que acabamos de ver y utilizar 4 heurísticas que fuimos usando durante cada etapa del concurso y que fueron mejorando un poquito nuestras soluciones. Y eso fue lo que al final presentamos y pues lo que nos dio algunos resultados, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una heurística greedy por órdenes individuales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pues ordenábamos, valga la redundancia, cada orden por el número de artículos que tenía la orden, ¿no? Entonces, las que tenían más artículos, digamos que eran las prioritarias, ¿no? Entonces, esas eran las que primero se tenían que atender. Y entonces lo que hacíamos era hacer otro modelo distinto, donde ahora lo que minimizábamos era el número de pasillos, pero con el número de artículos fijo, ¿no? O sea, con estos artículos y con los pasillos que tienen ese artículo, pues yo pueda surtir los artículos que tienen ese pasillo, yo pueda surtir esos artículos en esa orden, ¿no? Entonces aquí tengo para cada artículo de la orden, pues tengo que poderla surtir con todos los pasillos que tengo. Y yo los que voy a activar, y tengo que minimizar el número de pasillos, surto la orden y actualizo
pasillos, es decir, le quito lo que ya usé. ¿Sí? Actualizo los pasillos y repito hasta alcanzar el, el nivel de esta V, ¿no? Hasta llevarlo más que yo pueda. Entonces, eso fue lo que hicimos. Esta no funcionó bien, pero fue de las primeras cosas que probamos. La segunda cosa que hicimos fue ahora quitábamos la parte del el denominador, o sea, esta cosa que vieron aquí, quitábamos esto de aquí y lo agregamos como una restricción. O sea, solamente íbamos a maximizar lo de arriba y lo de abajo lo dejamos como si fuera solo una restricción. Entonces lo que hicimos fue que maximizábamos esto y Y en las restricciones y le poníamos un valor fijo. Obviamente se tenía que poder resolver con K, o sea, con el total de pasillos. Si no se puede con el total de pasillos, el problema no puede resolver. Y luego lo intentábamos con la mitad de pasillos. Si se podía con la mitad, pues era un tipo de bisección, pues volvíamos a dividir a la mitad y así, y hasta que ya no se pudiera, hasta que nos diera infactible. Y si no se podía desde el inicio con la mitad, pues entonces subíamos la cota inferior, que era un pasillo, y la subíamos hacia arriba, ¿no? Obviamente, si se puede con un pasillo, pues eso es lo mejor que podemos tener, que con un pasillo podamos surtir muchas órdenes, pero pues eso casi nunca ha pasado. Entonces, esa fue la primera cosa que mandamos, la primera heurística en la primera fase del concurso, y pues eso nos dejó en un cierto lugar, pero ahorita vemos esa parte. La segunda heurística bueno, la segunda que mandamos, pero la tercera que hicimos fue la siguiente. Y digamos que pues a lo mejor fue esta de las mejores ideas que tuvimos, pero no fue suficiente porque estábamos compitiendo, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos otra vez, dividimos a la mitad, pero ya no nada más era fijo, es decir, que tomara un cierto valor Y, ¿no? Entonces, sino que poníamos el intervalo completo en las restricciones, o sea, que estuviera entre A y ese valor medio que encontramos, ¿no? Y ahora tomáramos una decisión, en vez de decir, pues si se pudo o no se pudo, pues aquí lo que hacíamos era el árbol completo, creábamos las dos ramas, donde una estaba entre uno y la mitad, digamos, de pasillos, y el otro estaba entre la mitad de pasillos más uno y K. Y donde encontrara el mejor valor, me iba por esa rama y la otra rama la descartaba por completo, ¿no? Entonces, así, íbamos resolviendo así como si fuera un árbol binario, ¿no? Yendo acotándolo un poquito esto. Aquí era una heurística porque obviamente se me iban a escapar soluciones, como les dije. La función de esta no es monótona, se me pueden escapar soluciones. Entonces eso es lo que hacíamos. Aquí les pongo un ejemplo de cómo más o menos funcionaba con donde se ve rojito, pues era donde o fue infactible o fue menor, y ya simplemente no se exploraba esa región, ¿no? Entonces íbamos dividiendo, 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 y si ya después había un cambio, que la división en vez de ser, digamos que me fuera siempre con el menor, ahora me fuera con el mayor, pues eventualmente iba a encontrar un punto donde se encontraran, y este punto era el más prometedor, digámoslo, para que ese número de pasillos tuviera la máxima cantidad de orden, ¿no? Entonces esa fue como que la idea exploratoria. Y por último, esta fue la que mandamos a la final, era que pues no en el primer corte, digamos, de pasillos, no hiciéramos el corte exactamente a la mitad, sino que hiciéramos, pues dependiendo de qué tan grande era el límite inferior, que era uno, y el límite superior, que era el total de pasillos, pues lo que hacíamos era pues hacer un logaritmo base 2 de esto, porque pues eso iba a ser el número de divisiones que iba a poder hacer yo, ¿no? Entonces, si yo ese número de divisiones me tomaba pues ese número de divisiones y dividía entre eso, pues me quedaba con un pedazo chiquito y un pedazo grande. Pero si resultaba que el pedazo chiquito pues era el más prometedor, pues ya tenía que explorar menos. Ahora, si resultaba que era el grandote, pues iba a tener que explorar más, pero de todos modos, ¿no? Eso lo iba a tener que hacer pues, si partía a la mitad. Entonces aquí nada más era como que la proporción en la que iba yo a dividir, pero básicamente era la misma heurística que la anterior, ¿no?
Entonces, estos fueron un poquito los resultados. En la Z con un asterisco son los resultados del primer conjunto de instancias que Mercado Libre puso como la mejor encontrada por todos los equipos, ¿no? Y luego, pues, quienes la alcanzaron, ¿no? Bueno, ellos decían quiénes la alcanzaron, y aquí, por ejemplo, estoy colocando, pues, que con los métodos que hicimos, pues, cuando alcanzábamos la mejor solución que Mercado Libre anunció como la mejor, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este que tiene una E, pues es el exacto, y pues cuando alcanzaba la solución que Mercado Libre reportaba como la mejor encontrada, y nosotros, pues, aquí con las heurísticas, con cuáles la alcanzábamos, ¿no? Son los números que se ven ahí resaltados. Entonces ahí, pues, justamente estamos viendo que, pues, al final, pues, la heurística, la última que mandamos, pues, parecía que se iba portando bien, pero al final, pues, en las instancias finales que nosotros no las podíamos ver, solo fueron evaluados, pues no nos fue tan bien como hubiéramos querido. Y pues el desempeño que tuvimos al final, pues no fue el deseado, ¿no? Hubo tres finalistas y de ahí se eligió el primer y segundo y tercer lugar, de acuerdo a ya entre ellos, su desempeño de cada uno, que eran dos universidades argentinas y una universidad brasileña, pero en general, pues como les digo, la experiencia, el atacar un problema que viene de la industria, de temas que ahorita son de los mega almacenes y con técnicas que se conocen de investigación de operaciones. Y pues aquí estos son los resultados esta fue la primera tanda de instancias, ¿no? Pues esta fue la segunda tanda de instancias y ya eran un poquito más complicadas y pues tuvimos menos aciertos, como les digo, intentamos igual con las heurísticas, algunas llegaban lejos, algunas no tanto, y obviamente el que no hayamos llegado, por ejemplo, esta que teníamos 226, pues nos quedamos cerca, pero pues hubo alguien que nos ganó, ¿no? O sea, sí, nosotros mostrábamos una solución que estaba cerca, pero pues hubo alguien que obtuvo una solución mejor y esa persona pues recibía más puntaje que nosotros por ser la ganadora, ¿no? Digamos, de esas soluciones. Entonces, en muchos casos, pues no se conocía el óptimo, ¿no? Porque como el modelo exacto, que es el que me puede dar la solución óptima, colapsaba por el consumo de memoria o por el tiempo de ejecución, porque además solo teníamos 10 minutos para resolver cada instancia, pues con eso, pues el modelo exacto no podía llegar lo suficientemente lejos. Entonces, no era una buena opción, ¿no? Entonces, estas son las de la final, igual lo mismo. Acá incluso, pues aquí donde les estoy colocando en el modelo exacto, no encontraba ni siquiera una factible, o la heurística 2 no encontraba ni siquiera soluciones factibles, ¿no? O sea, no encontraba nada. Entonces ya nuestra heurística 3 y la 3.1, que al final fue la que mandamos, pues fue el desempeño que tuvo, que a lo mejor tampoco estuvo tan bien, pero como les decimos, pues tampoco, o sea, era como un poco a ciegas, tampoco sabíamos qué estaban haciendo los demás, ¿no? Entonces, como para decir, entonces vamos a hacer ahora nosotros esto, ¿no? Entonces era, pues, hacemos esto y pues veíamos los resultados y decíamos, pues se ven prometedores, pero pues hubo quien lo hizo mejor, ¿no? Entonces, pues eso es lo de que fue otras ideas que también implementamos, hicimos, desarrollamos, pero que cuando ya las probamos, pues no nos daban buenos resultados, pues fueron estas metaheurísticas de EDA, recorrido simulado y algoritmos genéticos, pero pues puesto que son heurísticas poblacionales, el tiempo de ejecución era altísimo, e incluso el recorrido simulado, aunque no era una heurística poblacional, pues a la hora de evaluar todas las restricciones de oferta-demanda, pues el tiempo de ejecución era altísimo y había maneras, porque ya después cuando vi cómo le hicieron los otros equipos para resolver esta parte, pues sí había como unas maneras, digamos, de evaluar un poquito más rápido estas soluciones y abordarlas, ¿no? Pero en su momento, pues nosotros no lo contemplamos, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Ya dándoles detalles un poquito más del concurso,
pues resulta que, pues, como les digo, fueron 3 etapas, primero la sprint, luego la calificación y al final la final. Valga la redundancia, pues así más o menos quedamos en el lugar 11, luego en el lugar 11 y luego en el lugar 12. Y quiero destacar que pues también había como que hay una cosa que les llamo puntajes positivos, porque había casos de pues de soluciones. Bueno, Mercado Libre lo que hacía era que te calificaba con puntaje positivo si tu resultado pues no era el óptimo, pero pues daba una solución que fuera, que fuera factible, ¿no? Daba un puntaje de 0 si daba una solución, aunque no fuera factible, pero que fuera una solución coherente para el problema. Y daba un puntaje negativo si el programa no compilaba o generaba un error, ¿no? Entonces, ahí te daba un puntaje negativo, entonces te quitaba, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos puntajes positivos y quiere decir que pues ya alcanzábamos, dábamos soluciones factibles en todas las instancias, no tuvimos descuentos, entonces ni tuvimos puntajes de 0, entonces eso quiere decir que pues tuvimos al menos sí, ¿no? Un puntaje con soluciones que eran factibles, ¿no? Entonces eso por un lado nos puso un poquito de buena y, y, y pues la diferencia a lo mejor no era tanta, pero como les digo, es una competencia, entonces pues aunque sea un punto 001, pues si te ganaron por ese punto 001, tú perdiste, o sea, no hay para atrás, ¿no? Aunque sea poquito, alguien ganó y tú no ganaste. Entonces eso es algo que hay que considerar. Entonces eso es pues lo que les quería platicar de este problema de Mercado Libre, de las órdenes, del, de los pasillos y de los almacenes. Pero vamos con una consulta que nos da Jorge Gala, dice, dentro del problema, ¿se tenía permitido organizar el almacén de acuerdo a tus propios criterios o estaba indicado de qué forma estaba organizado el almacenamiento? Bueno, en el problema sí ya te decían dónde estaban los artículos. O sea, la instancia ya decía, en estos pasillos hay estos artículos. Y tú tienes que surtirlos. Tú no podías organizar los pasillos. Ese es otro problema, ¿no? O sea, sí hay problemas así, donde tú incluso quieres optimizar el cómo se organizan los pasillos, pero en este problema nada, ya te daban eso, como datos. Por la confianza, por el aprecio que tienes también aquí a Mundo IO, otorgarte este certificado de parte del equipo de Mundo IO en reconocimiento por tu contribución en esta conferencia al doctor Luis Eduardo Urbán Rivero en el tema de optimización, de procesamiento de órdenes en almacenes, el trabajo que has realizado con un equipo importante y que seguramente ha sido, o bueno, no será el último, creo yo, vas a estar bastante pendiente ahí y agradecerte esta presencia que has tenido en Mundo IO. Quiero dejarte aquí para que nos puedas dar tus palabras de cierre, qué tips nos puedes dar a esta comunidad que gracias al trabajo de todos ustedes, el aporte de nosotros, gracias a Dios también, está creciendo día a día, ¿no? No, pues no, muchas gracias a ti, Cristian, por otra vez haberme invitado y por la confianza que me tienes. Ya sabes que siempre un gusto participar aquí en tu canal. Qué bueno que haya gente interesada en seguir tanto el canal como todas las pláticas, cursos y todo lo que das, y que pues los que están indecisos en si esto es algo que les interesa, pues que vean que son cosas de aplicación, la gente que está buscando qué hacer, que está tratando de tomar decisiones sobre qué estudiar, sobre a qué dedicarse, a qué camino elegir, pues que tome un poquito estas conferencias que tú das, bueno, estas conferencias que tú organizas y que tú promueves, y también tus cursos y todo eso, y que vean que hay todo un camino que sobre todo en nuestros países de Latinoamérica
pues nos falta más por recorrer que los países desarrollados y que no vamos a lograrlo si entre nosotros mismos no nos impulsamos a salir adelante, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es que se nos olviden sobre todo estos conflictos estúpidos que tenemos entre nuestros países latinoamericanos y entre nosotros mismos nos podamos apoyar, porque pues, no vamos a salir adelante de otra manera si no es así. Bien, Luis, muchísimas gracias por tus palabras. Un abrazo te mando desde aquí, desde Lima, Perú. Éxitos en lo que vienes trabajando y muchos éxitos también para tu próximo viaje que vas a estar en Chile en el Congreso de Investigación de Operaciones Óptima que se va a dar en diciembre. Un saludo para ti. Hasta luego, Cristian, que estés muy bien.